nos acompaña ya en el plató de Córdoba TV Pancho Gamero, ingeniero agrónomo. Pancho, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Pancho, estamos encuadrados en la sección patrimonio, pero eso no es óbice para abordar algunos de los asuntos de actualidad, ¿verdad? Vamos a recuperar pues la memoria y la teoría del autor político, pensador granadino, nacido en el año 27, Antonio García Trevijano Forte, el cual, pues bueno, sigue siendo desde su juventud como convencido republicano, o como se autodefine, como repúblico, uno de los testigos de la historia reciente de nuestro país y de esas personas que siguen apostando, ¿no? Por ese modelo de república, pero que sí nos lleva a reflexionar sobre qué modelo de república queremos, porque si bien es verdad que en este momento nos estamos encontrando con dos bandos muy claramente diferenciados, aquellos que apuestan por ese continuismo y otras personas que están alzando la voz en busca de esa consulta, de ese referéndum. Bueno, Julián Guita lo preguntaba hace muy pocas semanas. Muy bien, pero ¿qué república es la que queremos? ¿Realmente nos une un modelo de Estado o de alguna forma esa devoción a la tricolor se ha podido vaciar de contenido? Bueno, pues mira, efectivamente hemos elegido para el día de hoy la obra de Teoría Pura de la República, don Antonio Trevijano, porque este señor, bueno, ya desde los tiempos de la dictadura, ya va a cumplir 87 años ahora en julio, pues está reivindicando la República para España, pero no ha entendido la República como lo contrario a la monarquía, porque yo creo que esa es una definición muy sencilla y sin la República todo aquello que no es monarquía. Digámosle que esa sería una definición negativa, sino él busca una definición positiva de la República y siempre mediante un método científico, y él apuesta, y él en su libro así lo demuestra, como que hace de la política una ciencia como puede ser la física, ¿no? Entonces sí viene hoy a colación el tema de la República, porque dentro de un par de días pues se entronará Felipe VI. Y sí, en estos días ha surgido, pues, de nuevo, porque eso es recurrente, ¿no?, aquí en España, que si la monarquía o la república, ¿no? Entonces, yo creo que ante todo, como cualquier tema en esta vida, hay que ir a la historia, hay que estudiar lo que ha sido el proceso histórico en España con las monarquías, los distintos tipos de monarquía, las dos ocasiones que hemos tenido de la República, que no tienen nada que ver una con otra, y tampoco yo creo que en la obra de don Antonio, y es así, no aspira a una repetición de la Segunda República, porque en verdad fue un fracaso, él no aspira a ese modelo, sino que ahora lo iremos viendo, por lo menos en los puntos principales, porque su teoría es compleja, sino a otro modelo de república, ¿no?, de la cosa pública, para darle forma al Estado, ¿no? La verdad es que él se basa en una serie de principios que yo creo que son ideas muy fuertes y que ahora señalaremos. Decía hace muy poquitos días el cineasta Julio Diamante, en una entrevista concedida a Cortópolis, aprovechando ese viaje que realizaba a nuestra ciudad, aunque es un asiduo visitante de nuestra Filmoteca de Andalucía, lo comentaba Antonio Moreno hace unos minutos, decía cosas como: la transición acaba con la abdicación del rey. Él nos muestra pues una idea, digamos, muy cercana a aquellos que hablan de ese proceso de segunda transición en nuestro país. No sé si realmente crees que se puede, o desde el punto de vista, a la luz de los planteamientos de Antonio García Trevijano, se podría hablar de una segunda etapa de ese proceso de transición. Bueno, hablar así en voz de Trevijano no, pero sí un poco siguiendo su pensamiento, lo que he leído de él. Él, yo no creo que hablaría de una segunda transición. Él hablaría de una segunda transacción. Él no entiende que haya habido un periodo sino que lo que ha habido es una transacción, digámosle, de como un mercadeo de poder, de influencia, que tiene unos resultados económicos, de unos partidos políticos que se han aprovechado de una coyuntura y que ha dado lugar a una forma de gobierno que él no entiende como que no ha sido una traslación, no ha sido una transformación en una dictadura en un sistema democrático, ¿no?, sino que ha sido una traslación de intereses de una serie
de familias oligárquicas, ¿de acuerdo?, en un sistema partitocrático, ¿no? Eso es lo que él entiende que ha sucedido en este país, por tanto, con la abdicación sobrevenida, ¿no? No creo que haya sido una abdicación que haya sido planificada, como desde los medios oficiales se dicen, de ese enero, sino sobrevenida, porque se aprecia de la improvisación a la hora de elaborar la propia ley de abdicación y todas estas prisas, ¿no? Entonces ha sido una abdicación, yo creo que ha sido por la coyuntura política y por tanto no termina, yo entendería en palabras de Trevijano, no terminaría una transición, sino otro modelo no democrático, ¿no? En estos días hemos hablado pues, de ese eco de la calle, de ese pulso, esos manifestantes que han querido pues, poner voz, apoyar al momento en el que consideran que debe ser llevado a cabo ese referéndum, esa consulta al pueblo español. Pero te pregunto también, Pancho, por la reacción de los grupos políticos, sobre todo pues, en este evento tan reciente que tenía lugar, esa aprobación de la abdicación por parte del monarca Juan Carlos I, como algunos pensaban, aun siendo pues, republicanos y apostando por un modelo de república, que había que pues, sencillamente completar el trámite parlamentario democrático, y otros, sin embargo, entendían, y volvemos a Julio Diamante cuando planteaba que si se duda de la legitimidad de la monarquía constitucional y concretamente de esa entronización en su día de Juan Carlos I hace ahora casi 40 años, 39 exactamente, si es viable o si es comprensible que se aproveche un momento como este para posicionarse, bien con la no presencia al Congreso o bien directamente pues, con la abstención o con la renuncia. Bueno, son varios puntos los que me has planteado. Primero, una ley de abdicación me parece un absurdo. Un rey puede abdicar cuando quiera. O sea, que crear una ley al respecto, esto está yo creo mal enfocado. Es una ley para definir los efectos de la abdicación del rey. Porque el hecho se ha dado ahí, el rey podía haber abdicado antes o después y no hacía falta una ley para regular esto, es voluntad propia del soberano cuando quiere. Por tanto, no se crea una ley para ello, se crea una ley por miedo a los efectos que puede tener una abdicación. O sea, ese es el sentido de la ley. Después es curioso porque las potestades que tiene el rey es sancionar el propio hecho que es de su propia voluntad, como ahora va a ocurrir, él mismo va a sancionar una ley de abdicación, o sea, él mismo se va a decir a sí mismo, pues sí, yo me doy permiso, ¿no? Yo me doy permiso a mí mismo, o sea, me parece un juego político absurdo y gastar esa energía en hacer esa ley, ¿no? También se va a dar una ley de aforamiento a la persona del rey, ¿no? Abdicado, ¿no? Eso también me parece una equivocación, porque mira, una ley normalmente tiene un carácter generalista. Cuando tú una ley la dedicas a una sola persona, no estás haciendo una ley, lo que estás haciendo es un privilegio, estás privilegiando a una persona. Por tanto, eso está en contra también de los principios constitucionales. Es una cosa que yo dejo ahí sobre el tapete, ¿no? Que si es el momento para aprovechar este momento de reivindicación, ¿no?, de una república, primero hay que ver la legitimidad que tiene el rey, ¿no? Hay dos tipos de legitimidad, en origen y en funciones, el propio uso del reinado, ¿no? En origen el rey no la tiene, porque lo puso un dictador. Entonces el rey, digamos, que se tuvo que ganar su legitimidad. Igual que ahora este futuro Felipe VI sí tiene legitimidad en origen, porque es, digamos, un rey ya aceptado, el que cede su paso mediante la dedicación a su nuevo reinado, entonces sí tiene una legitimidad en origen, pero en funciones no la tendrá. Ya veremos cómo se desenvuelve este nuevo monarca. En funciones, ¿cómo la tenía el rey? Bueno, pues siguiendo el pensamiento de la obra de este señor, ¿no?, él no entiende que se haya ganado tampoco la legitimidad como monarca, porque Antonio García Trevijano hace una acusación muy fuerte, y es que él dice que el golpe de Estado del 23 fue promovido por el propio monarca, ¿no? O sea que él tampoco le da valor como legitimidad en la propia función del reinado del rey, ¿no? Por tanto, lo anula por completo como regente y como jefe del Estado, que es todavía hasta el día de hoy, ¿no? ¿Que si es el momento? Bueno, ahora mismo quizás lo que se está dando es una crisis de lo que fueron
digámosle, los pactos del 78, ¿no? Una vez elegido las Cortes Generales en 15 de junio del año 77, hubo un pacto que se llamó los pactos del 78, que fue, digámosle, un acuerdo entre las fuerzas políticas y los sindicatos, ya sea a nivel jurídico, político, económico, que no todos lo suscribieron. UGT, por ejemplo, en principio se quedó atrás y demás. Entonces, ese pacto y digámosle que eso al día de hoy ha entrado en crisis, pero yo creo que por ellos mismos, ¿no? Desde el punto de vista, este pacto es la visión que se tiene de la sociedad desde un punto de vista institucional, ¿no? Político. ¿Cómo lo ve Trevijano? Él lo ve como ese momento, como una traición a unos pactos que hicieron los partidos emergentes en la transición, o en ese periodo, entre comillas, de transición, que fue entre el Partido Socialista, Alianza Popular, entre comisiones obreras, etcétera, etcétera, que este propio señor, don Antonio Trevijano, lo llevó a cabo en una serie de juntas por la democracia, que al final se fusionaron y dieron sobre el año 76 o 77 unos compromisos que se llamó en su día la Plata Junta, ¿no? Entonces, él se siente traicionado por estos partidos que tenían un compromiso democrático, y él considera que se saltaron ese compromiso por un reparto de poder, por eso lo llama él transacción. Y por tanto, él no entiende que estemos en una democracia ni plena ni parcial, ¿no? Porque hay que aclarar, la democracia no tiene un carácter cuantitativo, es cualitativo. No hay ni mucha ni poca democracia, o hay o no hay democracia, ¿no? Entonces él entiende que no hay democracia, por punto que si quiere ya veremos, y por tanto creo que cualquier momento es bueno para solicitar una república, pero quizás esté más idóneo porque el propio pacto entre estas fuerzas oligárquicas y entre estas fuerzas partitocráticas está más débil. Yo creo que sí es un momento para los republicanos que lo pidan, ¿no? Desde luego es tremendamente crítico García Trevijano, el que fuera artífice de la Plata Junta, fundador de la revista Reporter, también, bueno, miembro fundador de la AEPI en el año 98 para coordinar la denuncia de la corrupción de los gobiernos, del gobierno, concretamente Felipe González. Siempre se ha mostrado tremendamente crítico en este aspecto, y de ahí la naturaleza oligárquica a la que tú hacías referencia, un régimen que él llega pues a definir como democrático, de naturaleza oligárquica y de dictadura plural. Bueno, él no creo, no sé, democrático no creo que lo considere y no lo considera porque en su propia obra él define dos puntos básicos para que un Estado, la forma de un Estado sea democrático, ¿no? Que el ciudadano tenga representación y que haya una separación de poderes. Él lo explica y lo razona bastante habla bien. Precisamente de la ausencia de esta democracia, y por eso decimos lo de la dictadura plural, ¿no? Que es tremendamente grave. Es un Estado, una monarquía parlamentaria con constitución, o sea, pero el que tú tengas un parlamento no quiere decir de que haya democracia, que haya libertades. El que tú tengas una constitución, pues tampoco quiere decir de que tú tengas libertad, que tenga democracia, ¿no? O sea, los términos, por usarlo ahí o intercalarlo en una frase, no te da a ti de que tú tengas la libertad, ¿no? Él hace una aclaración muy importante. Él habla de libertad individual y libertad colectiva, ¿no? Él dice que libertad individual tenemos, o sea, a la hora de comprarte una casa te la puedes comprar, a la hora de casarte, de divorciarte, esas son libertades que las tenemos cualquiera y nos hace creer de que somos libres, pero la libertad colectiva es más ambiciosa y es lo que en verdad te da la democracia, ¿no? Entonces, este sistema que él llama, esta forma de gobierno que llama desde la transacción, es un régimen juancarlista. No lo llama sistema democrático, sino lo llama régimen, y le da el nombre como el monarca, porque él donde cree que el factor de cohesión de estos partidos que buscan su propio interés, el factor de gobierno, cree que nace y de corrupción nace en la propia figura de la institución monárquica. Algo que desde siempre ha mantenido. Recordemos que él sería el organizador en París en el año 74 de aquellos encuentros con don Juan B. de Borbón, con los grupos republicanos y Ruedo Ibérico, donde ya manifestaba su rechazo frontal al nombramiento de Juan Carlos como sucesor a la corona. Sí, porque don Antonio en un momento dado tiene amistad con el futuro rey, y entonces por una solicitud, una petición que le hace el futuro príncipe de Asturias, ¿no? Le hace a don Antonio Trevijano, entonces él se da cuenta rápidamente de que está traicionando al padre, a don Juan, ¿no?
Y se da cuenta y dice, usted, mira, tiene a cualquier vasallo súbdito, le puede pedir que enseguida le haga caso, pero lo que usted me está pidiendo es que usted tiene en mente traicionar al rey, ¿no? Porque su padre, don Juan, no quería ser rey y no quería que fuera rey por mano de un dictador, ¿no? Entonces rápidamente se lo dijo a don Juan y de Borbón y le dijo, mire, su hijo me ha dicho esto, y sabe usted lo que significa, es una traición a su persona, ¿no? Entonces el padre, pues como padre y como representante de la institución borbónica, ¿no? Pues se sintió traicionado. Entonces él nunca quiso, según sus palabras de don Antonio, ¿no? Él nunca quiso que su hijo fuera rey de mano del dictador, ¿no? Al final pues tuvo que ser el papelón cuando se ven las imágenes de que ahí, no sé si fue la Zarzuela, donde fue exactamente, se ve delante del futuro monarca y cede su derecho dinástico a su hijo, ¿no? Pero digámosle, fue una circunstancia forzada, ¿no? Por eso es lo que dice Trevijano, él no tiene legitimidad en origen, ¿no? Y bueno, si hablamos de esa corrupción, digamos, de base, de naturaleza inherente al propio régimen, al propio sistema, hemos de hacerlo y sobre todo a la luz de los planteamientos de García Trevijano, de su fuerte crítica, bueno, pues, al sistema electoral, a lo que él considera un espejismo, una integración puntual y periódica en la máquina administrativa del Estado y que, sin embargo, durante décadas pues, el pueblo español ha recibido como, bueno, esa fiesta de la democracia y esa posibilidad que tenemos de opinar. Y él nos dice, no opinamos, no proponemos, lo único que hacemos es pues, simplemente pues, apoyar a una lista o a otra, ¿no? Sí, él dice que votamos simplemente. Es efectivamente un juego, es una farsa, ¿no? Es un momento clave, la elección es un momento clave porque es el traspaso de lo que es lo político, que es la estructura propia del Estado, a la política, o sea, la acción de legislar, de gobernar, ¿no? Es en ese momento en el que se nos da a los ciudadanos la oportunidad de elegir a nuestros representantes y que vaya a una estructura de Estado que permita la democracia. Entonces él dice, mira, no, esto es una farsa, esto es un engañabobo, porque, y en verdad si uno no analiza le tiene que dar la razón, porque cuando uno va a votar, ¿qué es lo que hace? Un ciudadano va, le da a los partidos políticos y dice, mire usted, aquí tiene estas listas y vóteme a estas personas, esto es lo que hay, y otro partido te dice lo mismo, entonces tú dices, esto, bueno, pues con arreglo a lo que me dan, pues es lo que voto, ¿no? Entonces, y eso lo dice el jefe de partido. El jefe de partido selecciona una serie de personas que le son afín, que digámosle que van a hacer todo lo que le diga este jefe de partido por también medrar ellos. Entonces, el ciudadano en ese momento vota, elige a la persona correspondiente y después el jefe de partido, el que sea el jefe de ese partido, pues al final el que lo pone en el Congreso de los Diputados, donde está el Parlamento, donde está el poder legislativo, ¿no? Entonces, en verdad, no representa esa persona que ha salido, no representa al ciudadano, sino representa al propio partido, que es el que lo ha elegido, el que lo ha puesto ahí. Y ahí es donde nosotros en verdad en el juego político diario es lo que vemos, porque cuando nosotros le pedimos a nuestros políticos de que miren por nosotros, te das cuenta de que no tienen libertad de voto, tienen que votar lo que diga el partido, es lo que se llama disciplina de voto, sí. Por tanto tú no puedes defender sus propias convicciones éticas, morales, políticas, el partido que ha salido elegido en el Parlamento, porque en verdad se debe al partido. Y después ya entramos en el juego de que si en verdad es el Parlamento el que tiene capacidad o iniciativa legislativa o es en verdad el Ejecutivo o el Judicial, si en verdad también está en manos del Ejecutivo, del Gobierno. O sea, te das cuenta también en el análisis de su obra de que tampoco existe una separación de poderes. Nos habla simplemente de separación de funciones públicas. Sí, claro, pero es que tú puedes crear, por ejemplo, a nivel administrativo tú puedes crear un Parlamento, puedes crear todo un gabinete burocrático ejecutivo y de los jueces, ¿de acuerdo? Entonces, esos señores pues tienen unas funciones bien delimitadas. El problema está cuando en origen el que manda es el mismo. Y cuando se elige, digámosle, desde la misma persona en origen, es donde nace la capacidad, el poder de mandar sobre las tres estructuras burocráticas o las tres estructuras de poder. Entonces, en verdad, estamos ante un régimen como el franquista, que tenía sus distintas áreas, sus distintos, entre comillas, poderes,
¿sabes? Había también su parlamento, estaban los jueces, porque también se juzgaba, ¿no? Había su poder judicial aquí, estaba toda la burocracia del dictador. Pero en origen quien tenía la potestad de mandar era el dictador Franco, ¿no? ¿Qué es lo que propone Trevijano? Pues se pone que se gane la legitimidad y se gane el poder por referéndum, por elecciones aparte. O sea, hay unas elecciones para el Parlamento, para el Poder Legislativo, otro para elegir al que va a ser el Ejecutivo y otro lo que es el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial él lo ascribe a todas aquellas personas que están vinculadas a la judicatura, porque claro, a mí por ejemplo, que yo opine sobre estos jueces para que accedan al poder la judicatura, yo la verdad personalmente no tengo idea de judicatura, es algo muy específico, por eso él propone que sean las propias personas que están metidos en el mundo de la judicatura las que voten y salgan esas personas en el poder judicial, ¿no? Entonces, separación de funciones y separación en origen, es la única manera de que un poder contrarreste otro, porque un poder nunca, siempre va a querer más poder, nunca va a tener freno, el poder siempre quiere más poder. La única fuerza que hay para limitar la fuerza de un poder es otro poder, que choque entre ellos. Entonces, si las cámaras, si los poderes están separados en origen y en función, es la única manera de que el legislativo no se vea comida sus competencias por el Ejecutivo, ni el judicial por el Ejecutivo. Ahora mismo el actual presidente del Gobierno te controla el Parlamento y indirectamente el judicial. Entonces no hay separación de poderes. No hay separación de poderes, sino simplemente de funciones públicas. No nos habla de elecciones legislativas, sino meramente burocráticas. Y lo que nos propone es una nueva forma de república constitucional mediante libertad política y además en la cual sea clave la participación del ciudadano. Esto que lo hemos escuchado tantas veces que ya nos parece casi inviable, ¿no? O casi utópico. Y recordamos ahora nuevamente a Julio Anguita cuando decía aquello de que la República no iba a venir a nosotros y de que aquellos que realmente abogaran por una idea de república concreta debían de luchar por ella, ¿no? Sí, él lo basa sobre todo la democracia en el principio de la libertad. Hay que luchar por la libertad. O sea, lo que te da libertad no es la democracia. O sea, perdona, la democracia no te da la libertad, es la libertad la que te da la democracia. No por creer nosotros que tenemos un sistema entre que lo organizamos como que sea democrático, con ello vamos a obtener la libertad. La democracia se obtiene mediante la libertad. Una vez que somos libres para elegir, podemos tener un sistema democrático. No se trata de montar un sistema democrático para ser libre, no, no, no. Primeramente está la libertad. También hay unos principios predemocráticos que hay que alcanzar antes, como es la representatividad. Y él en ese caso él ha buscado una figura de poder que él dice que entiende que representa la mínima expresión de poder para que se pueda construir, se dé forma a un Estado democrático, ¿no? Y él lo llama el distrito uninominal, unipersonal, ¿de acuerdo? Él ya utiliza términos metafísicos como es la mónada, ¿no? Sí. Efectivamente. Entonces, la mónada sería, para entendernos, en la física está el átomo, en la biología la célula, pues toda esta abstracción política es la mónada, ¿no? Esa mónada sería el elemento único, indivisible, indisoluble, en el cual a partir de ahí la ciudadanía tiene capacidad, tiene ya poder para crear una estructura de Estado democrático y de representación. Y él la define, esa nómada la define en el distrito en el cual él da un número de unas 100.000 personas en el cual se votaría por una sola persona. De ahí saldría un único candidato que sería tu representante. O sea, aquí, por ejemplo, en Córdoba, que estamos unos 300.000 habitantes, pues habría unos tres distritos y saldrían 3 personas, pero con la siguiente condición, de que esta persona, cuando fuera al Parlamento, no se debiera al partido, sino se debiera al propio distrito que lo ha puesto. Y si no cumples con las tareas de representación del programa político que él ha presentado, lo pueden deponer y se pondría un sustituto. Y al mismo tiempo la financiación de ese señor y sus actuaciones que tuviera durante 4 años, el periodo que fuera, sería por parte del distrito, no sería por parte del Estado, que es lo que ocurre actualmente. Los partidos están financiados por el Estado, entonces cuando algo está financiado por ti, tú dependes, está escrito a él, eres un órgano del Estado.
Ese es el problema, porque el sistema político se trata de un equilibrio entre la sociedad civil que reclama unas necesidades, está un Estado que tiene naturaleza dominante, de fuerza, de coerción, para eso tiene la fuerza del orden, y está una clase política, la sociedad política intermedia. Cuando la sociedad política que está en medio pasa a formar parte de un órgano del Estado, se queda huérfano de representación la sociedad civil. Por tanto, carece de capacidad de representación y de hacer ver sus derechos. Se trata de volver a tener una clase política que esté representada por los ciudadanos, que no se deba al Estado, que no se deba a los partidos políticos, que es lo que llama partidos de Estado, que es lo que estamos ahora, y se deba a los ciudadanos, pero por distrito. Yo si salgo, por ejemplo, de diputado para el Parlamento, si yo no cumplo mis promesas, es el distrito, por ejemplo, aquí el Córdoba dice, mira, usted se tiene que volver para atrás, usted va a dejar de ser diputado. ¿Sabe? Porque yo le estoy pagando a usted y usted me representa a mí. Y yo tengo la capacidad de quitarte de en medio. Pero claro, si uno que... Tú me dices que yo me hubiera presentado por el PP y yo no cumplo las promesas, pues yo dependo a lo que me diga mi jefe de partido. Y estoy siempre adscrito a él, indiferentemente de que yo le haga caso o no al distrito de Córdoba, el cual me votó. Entonces esa es la diferencia, que la representación y la obligación del diputado está en el distrito, no está en el partido. Bueno, pues un tema complejísimo, como decíamos, una propuesta que tiene pues cada puntualización, cada detalle y un camino largo, ¿verdad?, el que emprendemos, pero muy interesante, que se irá viendo pues enriquecido por las diferentes noticias. Haremos referencia también a ellas, a los nuevos movimientos, también al fenómeno Podemos. Ya en su día Antonio García Trevijano Forte pues se pronunciaba sobre esa energía social que emanaba de movimientos como el 15M, así que pues aprovecharemos para tocar todos esos palos en lo que él considera el paso de lo político a la política, y lo haremos en próximas sesiones, Pancho, porque como siempre nos sucede, cuando el tema además es tan apasionante, se nos hace el tiempo pues muy corto, ¿no? Bueno, vale, si quiere otro día la figura que está ahora todo el mundo hablando de moda de Podemos, pues si queréis, yo mi visión, como lo entiendo, como este partido o este movimiento se encaja en la España del siglo XXI. Muy bien, bueno, y sin duda seguiremos haciendo referencia a la figura de Antonio García Trevijano Forte. Pancho, muchísimas gracias por habernos acompañado y por ofrecernos esta exégesis, este análisis diferente sobre la actualidad, sobre estos días que estamos viviendo, porque nos consta que las próximas semanas va a seguir siendo pues, de rabiosa actualidad todo esto, ¿no? Son unos días históricos que hay que vivirlo con intensidad. Efectivamente. Muchísimas gracias, Pancho, y hasta dentro de muy poco. Bueno, gracias.